El trabajo es el principal nexo que tenemos todos con la sociedad, con nuestra realidad. Pero si ese trabajo es informal, precario, nos construye un mundo de malestar e incertidumbre. ¿Qué tan grave es este problema? ¿Qué tan grave es este desafío? De eso lo haremos hoy en México Social. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, en 2016 la población económicamente activa fue de 54 millones de personas. Esta población económicamente activa se refiere a aquellas personas mayores de 15 años que realizaron una actividad económica en el periodo de 2016, aunque ahora se encuentren desempleadas. Existen 2 millones de personas en edad de trabajar que están desocupadas, es decir, no tienen un empleo ni acceso a una actividad remunerada. Cabe destacar que de las personas que se encuentran ocupadas, 13% labora en condiciones críticas, como las personas que trabajan más de 48 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo. 57% lo hace en condiciones de informalidad laboral, es decir, en autoempleos o empleos en empresas sin personalidad jurídica. Lamentablemente, en este rubro se encuentran los trabajadores agropecuarios y quienes se dedican al trabajo doméstico. Ante situaciones como esta, la precariedad laboral se hace evidente en un país donde más de la mitad de la población realiza actividades laborales sin protección de salud ni vivienda, además con prestaciones por debajo de la ley. De acuerdo con el INEGI, durante el primer semestre de 2016, había 6 millones de personas empleadas en el sector rural. 3 millones de estos trabajadores rurales percibían menos de 73 pesos al día, y una cuarta parte no recibía ningún ingreso por su trabajo. De acuerdo con Coneval, en 2014, 61.1% de los habitantes rurales eran pobres y el 80% carecía de seguridad social. Es urgente atender las diversas formas de precariedad laboral en México, como las condiciones críticas de ocupación y la alta desocupación, con el fin de lograr un crecimiento económico que beneficie a toda la población de nuestro país. Gracias por acompañarnos, muchas gracias nuevamente al Colegio de México y a las profesoras e investigadoras que nos permiten estar literalmente en el centro de una institución que todos los que nos dedicamos al estudio o a pensar México tenemos como referente. El Colegio de México es, lo digo, la casa de todos que queremos interpretar y pensar un México social. Hoy hemos logrado tener esta reunión, esta plática, para hablar con las doctoras que han dedicado su trabajo al tema realmente de la precariedad laboral. Por eso quisiera empezar con esta primera descripción. ¿Qué debemos entender cuando decimos el trabajo en sentido más amplio? ¿Cómo podrían describirlo para enmarcar la discusión de una frase que la OIT ha dicho: el principal vínculo de los individuos con la sociedad es a través del trabajo? Ahí encontramos nuestra incertidumbre o certidumbre. Por eso, muchas gracias a las dos y empecemos con describir en grandes trazos qué debemos pensar cuando decimos el trabajo en México. Bueno, el concepto trabajo tiene muchas acepciones, ¿no? Pero en México tradicionalmente lo hemos estado midiendo a partir de una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y que ya tiene una tradición previa desde los años 80. En esta encuesta se busca captar a la población que realizó alguna actividad, trabajó por algún ingreso en la semana previa a la entrevista. Entonces, cuando se piensa en las cifras de trabajo en México, se tiene que pensar que nos están hablando de lo que pasó la semana pasada. Eso es una cosa muy importante. En realidad la pregunta es así: durante la semana pasada realizó alguna actividad para obtener ingresos, y si la persona contesta que sí, es incorporada en una de las categorías que se llama población ocupada. Sí, eso es una condición muy general, pero México tiene muchas situaciones en términos de condiciones de trabajo. Puede ser que la persona en primera instancia no considere que trabaja. Entonces, la encuesta lo que intenta
es captar actividades que se invisibilizan o que las personas no las declaran. Por eso la encuesta tiene una serie de preguntas que lo que hacen es decir, bueno, ya me dijo que no trabajó, pero tiene algún negocio por su cuenta. Bueno, ya me dijo que no tiene un negocio por su cuenta, pero ayuda a algún familiar sin recibir pago. ¿Cada cuándo te levantamos esta encuesta? Esta encuesta es una encuesta continua. En realidad siempre está en la actividad del INEGI y se va entregando información cada trimestre. Pero podríamos decir que la encuesta realmente, con esta pregunta, ¿ha buscado usted trabajo? ¿Ha tenido una actividad? ¿Logra reflejar una realidad? O sea, somos un país que pareciera que el desempleo es abierto, es menor, la informalidad muy alta. Sí, lo que hace la encuesta efectivamente es captar distintas condiciones de ocupación, ¿no? Entonces, lo que permite es entender en qué medida en la semana pasada, digamos, cuál es el grado de actividad, por decirlo de alguna manera, cuántas horas está ocupado los que lo están y en qué medida los que no lo están, digamos, los que están desocupados, efectivamente no realizaron una actividad la semana pasada. Lo que señalaba Edith es muy importante porque nos permite realmente, por un lado, identificar cuántas personas realmente están ocupadas, en el sentido de que en la primera declaración muchas personas no necesariamente ubican lo que están haciendo en la categoría de ocupados, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las mujeres que realizan actividades vendiendo alimentos en la puerta de su casa, ¿no? En estricto sentido, algunas de ellas no necesariamente se declaran ocupadas, porque eso hace referencia a cómo entendemos nosotros el trabajo, ¿no? El referente del trabajo asalariado, de tener, por ejemplo, a un patrón. Y sin embargo, en la encuesta, estar ocupado implica una variedad de actividades, ¿no? Y aceptando bien esta dimensión, ¿cuáles serían las cifras, digamos, significativas de la situación del trabajo en México? Bueno, las cifras tienen que ver con la relación que hay entre las personas que trabajan y las personas en edad de trabajar. Entonces, en México la tasa de participación del conjunto de la población es alrededor del 50-55%, dependiendo del contexto. Pero es muy diferente hombres y mujeres en la participación. Los hombres en la edad de trabajar, que en México se ha clasificado a partir de los 15 años en años recientes, pero que años atrás era desde los 12, sus tasas de participación están alrededor del 70%. En cambio, las mujeres, las tasas de participación están por debajo del 40%. Que sería uno de los primeros rasgos. Sigue habiendo esta enorme inequidad en la participación en el trabajo, dependiendo del género, hombres y mujeres. Sería una primera conclusión. La otra conclusión es que la encuesta también nos dice de mucha población que trabaja y que realmente está en actividades propias, o sea, independientes, se dice. ¿Cuál es la magnitud, para entrar un poco más hacia ese fenómeno tan complejo de una población que pues trabaja, pero trabaja por su cuenta, no necesariamente tiene un ingreso suficiente o digno, por decir usar una palabra? ¿Cuál sería esa magnitud? Sí, bueno, la manera de clasificar a la población ocupada es tradicionalmente hablar de la población asalariada, que es la que tiene un jefe y que vende su trabajo. Sí. Y después está la población por cuenta propia y hay un grupo de población, bueno, los empleadores mismos, y un grupo de población que les llamamos trabajos familiares no remunerados o trabajos no remunerados. La población asalariada en México es arriba del 60%, más o menos, en proporción. La población por cuenta propia fluctúa entre 20 y 25% y tenemos un importante trabajo no remunerado que realiza una actividad para producir algún bien o un servicio para la reproducción de la sociedad y que no es remunerado. Así es. Y dentro de esta actividad o clasificación hay distintas dimensiones. A ver, déjame recuperar. Por una parte, la población económicamente activa, o sea, la población que, digamos, mayor de 15 años, que, digamos, pensamos que tendría capacidad de trabajo, es alrededor de 53 millones de personas. Sí. De estas, la participación es el 50%. O sea, sí, arriba el 50%, con esa diferenciación de género que nos decía. Exacto. Ahora,
de esta dimensión tenemos esta clasificación de población, digamos, en desempleo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Significa aquellos que no trabajaron la semana pasada ni una hora a la semana, ¿no? En la definición mexicana. Entonces, si uno le pregunta a las personas cuántas horas trabajó usted la semana pasada, sí, y aquellos que trabajaron al menos una hora. Entonces, realmente es alguien que no realizó ninguna actividad económica la semana pasada ni por una hora, ¿no? Realmente es el desempleo abierto. Esa tasa en México es bastante baja, digamos, comparativamente con otras economías del mundo y con América Latina. Estamos hablando de por ahí de las hipótesis. ¿Por qué siempre esta sensación de que este indicador no refleja la situación? Porque vemos otros países que tienen población de desempleo mucho más altas y pareciera que para nosotros no nos refleja. ¿Cuál sería la discusión ahí? Uno de los argumentos centrales es que no tenemos seguro de desempleo como otras economías, ¿no? En algunas otras economías la gente puede costear estar en desempleo, ¿no? Uno puede esperar encontrar el empleo que está buscando, puede dedicar cierto tiempo a buscar empleo, ¿no? Y en cambio en México lo que ocurre es que no tenemos, digamos, un mecanismo efectivo de seguro de desempleo. A pesar de que algunos gobiernos locales han implementado seguros de desempleo o incluso algunos programas federales lo tienen, realmente no es un seguro de desempleo en el sentido amplio de la palabra. Digamos, la protección que ofrece es muy corta, ¿no? Y es muy poco efectiva. Y por lo tanto, las personas que realmente necesitan ganar un sustento, lo que optan es por encontrar más bien otras vías de insertarse en el mercado laboral para poder vivir, ¿no? Y en ese sentido, lo que tenemos en México es más bien una alta protección de trabajo en condiciones críticas, por ejemplo, que podemos definir de múltiples maneras, ¿no? Y entonces el mejor indicador para entender la situación del mercado de trabajo en México son otros indicadores vinculados a la calidad del empleo, al número de horas trabajadas, a los ingresos salariales, más que el desempleo que se utiliza en otras economías como un indicador de la condición del mercado de trabajo. Déjame hacer entonces un corte para regresar a esta dimensión. O sea, ¿cuáles son los indicadores que nos pueden dar mayor idea de la complejidad, de la situación crítica del empleo mexicano o del trabajo mexicano, aceptando que el indicador de desempleo abierto no nos refleja esta situación de que, bueno, la población tiene que buscar por lo menos trabajar una hora o más para algún ingreso, y de ahí porque los académicos, los investigadores buscan a través de otros indicadores pues mostrar esta enorme realidad de que hoy el trabajo en nuestro país es un trabajo que no logra pues, digamos, una vida digna o un bienestar mínimo. Vamos a un corte y regresamos aquí al Colegio de México para seguir hablando de uno de los temas centrales del México social. Solo el trabajo podría garantizar una vida digna, pero si ese trabajo está caracterizado por actividades riesgosas o actividades que no generan el ingreso, pues nos lleva a una enorme complejidad de relaciones de los individuos con sus entornos, que hoy México vive en clave de urgencia, de gravedad y de necesidad de reconocer que es el empleo, es el trabajo digno, la parte fundamental para construir derechos, para construir una vida digna. Vamos a un corte y regresamos aquí al Colegio de México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, los estados que mantuvieron las más altas tasas de informalidad laboral durante el primer semestre de 2016 fueron Oaxaca, con 82% de su población total trabajando en condiciones de informalidad, seguido por Guerrero, con 80%, Chiapas, con 78.3%, Puebla, con 73.3% y Tlaxcala, con 73%. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Colegio de México, platicando sobre uno de los temas centrales, y en ese sentido, en el corte, comentábamos que hay factores estructurales que pareciera ser que se mantienen, pero hay dinámicas que han complejizado el análisis de la realidad. Si habláramos de condiciones estructurales del trabajo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Sí, justamente una de las cosas importantes a entender de lo que está ocurriendo con el panorama laboral en México es la permanencia de condiciones estructurales en términos de cómo ha estado estructurado el mercado de trabajo en México, ¿no? Que ha estado caracterizado por una alta precariedad de las condiciones laborales, ¿no? Precariedad entendida en un sentido amplio, precariedad en términos de las condiciones de trabajo, en cómo se hace el trabajo, de las condiciones salariales, de las condiciones de contratación, de la representación que tienen los trabajadores, ¿no? Entonces, hay múltiples dimensiones que han caracterizado por décadas, digamos, esa condición de las condiciones laborales en México. Pero a eso tenemos que sumarle transformaciones, digamos, que están teniendo lugar en la forma en que se hace el trabajo, en cuáles son las habilidades que se movilizan. Por ejemplo, más recientemente se ha empezado a premiar y se distingue en los niveles salariales el trabajo intelectual, ¿no? Las habilidades que se requieren para hacer cierto tipo de trabajo. Empiezan a surgir un conjunto de ocupaciones que demandan otro tipo de habilidades que antes no teníamos, ¿no? También surgen nuevas formas de contratación, ¿no? Tenemos fenómenos, por ejemplo, donde la relación patrón-trabajador se redefine. Pensemos, por ejemplo, en situaciones como Uber, ¿no? Donde quién es el patrón no está tan claramente identificado, ¿no? Tenemos condiciones también en donde el ajuste, digamos, entre estas nuevas formas, nuevas tecnologías que se están movilizando en las contrataciones, dan lugar a situaciones donde surgen nuevos trabajos, que podríamos llamarle como trabajos atípicos, unas nuevas formas del trabajo, que muchas veces continúan teniendo condiciones precarias, pero que en otras ocasiones no necesariamente representan formas precarias, ¿no? Lo que hace es complejizar el panorama laboral en México. Por un lado, mantenemos muchas condiciones precarias y por otro lado, emergen nuevas formas de trabajo. Y eso lo que representa, digamos, es un reto acerca de cómo entendemos el trabajo, por un lado, y por otro lado, acerca de cómo regulamos esas condiciones de trabajo y cómo ofrecemos un sistema de protección social que acompañe estas nuevas formas de trabajo. Landy, platicábamos en el corte, y quisiera retomarlo, la enorme complejidad de esta realidad de que la formalidad genera precariedad y ya no es un elemento que pudiera segmentar el mundo del trabajo entre formales e informales. Probablemente ahí la enorme fuerza de este nuevo concepto que introduce una dimensión que la precariedad está en todas partes, déjeme decirlo así, aún en los trabajos formales. Y dentro de eso hay grupos que estructuralmente han estado en la precariedad y en la informalidad. Los niños jornaleros, deja hablar de un tema cercano, todo el trabajo infantil en situaciones de riesgo, pero también el trabajo doméstico, que muchas veces es informal y con grandes elementos de precariedad. En ese sentido, ¿cómo nos aproximamos a este concepto de precariedad? ¿Cuáles son los indicadores, las dimensiones? ¿Y por qué se vuelve hoy, te pregunto, la visión fundamental para entender que el trabajo ya no es condición de bienestar más que solo para muy pocos? Sí, yo creo que en lo que tú señalas hay distintas dimensiones que valdría subrayar, ¿no? Lo primero es, como señalaba Edith también, en qué medida la categoría de informal, formal da cuenta de las condiciones o de los distintos arreglos laborales que tenemos en el país, ¿no? Varios de los grupos que tú señalabas habían sido entendidos fundamentalmente a partir de la definición de informalidad. Por ejemplo, el trabajo doméstico es largamente y en gran extensión informal, ¿no? No tienen un contrato de trabajo, la relación, digamos, no está establecida de manera regular, es extremadamente flexible y demás, ¿no? Entonces, justamente habían sido entendidos bajo el código de informalidad, ¿no? Y efectivamente las condiciones y las definiciones harían que los pudiéramos entender en esa caracterización. Pero el concepto de precariedad laboral, digamos, es mucho más amplio precisamente para dar cuenta, digamos, por un lado de lo que siempre existió, que es un segmento del trabajo subordinado, asalariado, que se ejerció en condiciones
no óptimas, ¿no? En condiciones donde no tenían contrato de trabajo, como es el caso de México, con un segmento no tenía contrato de trabajo. Esa es una de las dimensiones, digamos, en qué medida tenían un contrato que además les permitía acceder a un conjunto de protección social, a un conjunto de protecciones. Las otras dimensiones de la precariedad podrían ser, digamos, las condiciones en las que ese trabajo se ejerce, condiciones de seguridad, de regulación, ¿no? Otras dimensiones de la precariedad puede tener que ver con los ingresos mismos, ¿no? En cuáles son los niveles de ingresos salariales. Otras dimensiones pueden ser la representación, ¿no? Justamente el tipo de trabajo con el que se cuenta puede permitir o no el acceso a la representación sindical, ¿no? Por ejemplo, en México, de la población subordinada que tenemos, la tasa de sindicalización en México hoy en día anda en alrededor del 9% de la población, ¿no? Está inexistente. Básicamente, ¿no? Entonces, eso nos da una idea, digamos, de cómo es la complejidad de entender la precariedad laboral, ¿no? Pero también este concepto nos permite entender, digamos, tanto las condiciones en el trabajo, digamos, que abarcan desde los que tienen contrato y son trabajadores formales, digamos, entendiendo la formal incluso en otras dimensiones, el tipo de empresa en el que se está, el tamaño del sector en el que está, las condiciones de ocupación, pero también, digamos, tratando de dar cuenta de cómo eso que era común en el mercado de trabajo también se expandió, digamos, a otras ramas que tenían condiciones mejores en el pasado y que lo que ha tenido lugar en años recientes, digamos, es una expansión de la precarización laboral, ¿no? Yo quería un poco complementar lo que decía Landy, porque tendemos a pensar cuando hablamos de precariedad de ingresos. Sí. Tenemos la idea de creer que decimos precario, decimos una persona que está trabajando y que está recibiendo una remuneración de menos de 3 salarios mínimos para hablar de una Pero el una concepto línea de precariedad, como bien nos decía Landy, involucra diferentes dimensiones. Una de ellas es la inseguridad, que tiene que ver con no tener acceso a la seguridad social. Otra de ellas es la inestabilidad, que tiene que ver con si la persona está contratada o no está contratada y si esa contratación tiene carácter de permanencia o tiene carácter temporal. Entonces sería la dimensión, digamos, de inestabilidad. Y por el otro lado está la dimensión de los ingresos, que tiene que ver con la precariedad. Entonces, entrar al tema de la precariedad es hablar de diferentes dimensiones y de diferentes situaciones, porque podemos tener trabajadores con ingresos bajos, pero que sí tienen seguridad social, y trabajadores con ingresos bajos, sin seguridad social y además sin tener un contrato permanente, ¿no? Entonces, esa es la idea, como dice Landy, de hacer una caracterización más fina de lo que es el mercado del trabajo y no quedarnos con esa caracterización que era un poco binaria de formal e informal, y que muchos autores decían, es que se mete en una bolsa una serie de aspectos que son muy diversos, ¿no? Déjame hacer un corte porque dentro de esta precariedad está también la realidad, y es una pregunta que ahorita que estamos escuchando del corte quisiera que abordemos. También la capacidad, digamos, del gobierno, del Estado de regular la relación se ha vuelto precaria. Creo que ante estos fenómenos diversos, enormemente individualizados en esto que llamamos flexibilidad, pues también un Estado que tenía una instancia, Secretaría del Trabajo y sus estructuras para regular el trabajo, se vuelve también precario. O sea, como que no funcionan los instrumentos del siglo pasado en esta realidad. Entonces, incluso aborda dimensiones más allá de, digamos, del mercado, los mercados de trabajo, sino tiene que ver con las posibilidades de un Estado de intervenir para asegurar el interés de los trabajadores. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la realidad de que nuestra situación de los mercados de trabajo pueden ser caracterizados ya no esta relación binaria formal e informal, sino introduciendo con fuerza la precariedad y en estas dimensiones que nos han explicado las profesoras investigadoras del colegio. Vamos a un corte y regresamos aquí a la explanada del Colegio de México. La mayor parte de los trabajadores del sector primario, quienes principalmente se desempeñan en el medio rural, reciben el menor nivel de ingreso por su labor.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el primer semestre de 2016, 29.2% de los trabajadores del sector primario recibió hasta un salario mínimo, en tanto que 26.9% recibió más de 1 hasta 2 salarios mínimos. A mayor nivel de ingreso, el porcentaje de trabajadores rurales disminuye progresivamente, pues solo el 1.3% recibió más de 5 salarios mínimos. Estamos nuevamente aquí en el Colegio de México para hablar de uno de los elementos estructurales del bienestar y del desarrollo de un país, el trabajo. Y en ese sentido, ¿cómo poder caracterizar que esta situación parece que es global? Nos han dicho todos que este crecimiento bajo se vuelve permanente en todas las economías. Los pronósticos para nuestro país son realmente preocupantes. No vamos a crecer a tasas que nos permitieran incorporar más gente, pero la reflexión es, esto que nos han descrito es privativo de nuestro país, se expresa globalmente. ¿Cuál sería su descripción en términos de ver a nuestro país con respecto a lo que está pasando en algunas economías que pudieran ser emblemáticas? ¿Cómo podrían caracterizarlo? Yo diría que hay cosas que son comunes y cosas únicas del país, ¿no? Las cosas que son comunes efectivamente es, bueno, el panorama económico que estamos compartiendo, la gran mayoría de las economías, que es este pronóstico global, ¿no? de alentamiento de las economías. De hecho, el panorama laboral de la OIT tiene una frase que es una crisis en cámara lenta, ¿no? Que es justamente esta desaceleración de las economías que ha empezado a notarse, digamos, en las tasas de crecimiento, pero además, digamos, en las tasas en las que estamos generando empleos, ¿no? Pero además de ese contexto económico que compartimos, hay un conjunto de transformaciones de las economías justamente estructurales, ¿no? Del tipo de empleo que estamos generando, del cambio tecnológico y de la emergencia de nuevos riesgos para los cuales muchos sistemas de protección no están preparados, ¿no? Esto que llamábamos antes, que mencionábamos como el tipo de trabajo que necesitamos y que se está generando, las nuevas demandas que aparecen en las economías, por ejemplo, el trabajo de cuidado, ¿no? Que muchas economías están demandando en grandes tasas, nuevos riesgos para los que redefinen los trabajos. Pensemos en riesgos, por ejemplo, como los que aparecen con el cambio climático, ¿no? Que van a redefinir, digamos, las bases de las economías si efectivamente nos movemos a donde se tendrían que estar moviendo las economías en términos de crecimiento verde, cambiarían el perfil de los trabajos, pero también los riesgos, por ejemplo, desastres naturales y cómo van a cambiar, digamos, la continuidad de los trabajos en el futuro, ¿no? Entonces, aparecen riesgos para los cuales no estamos todavía listos como protección social. Esos son riesgos comunes, pero a eso tenemos que sumarles, digamos, el contexto mexicano respecto de cuáles, digamos, las características históricas de nuestros mercados de trabajo y también cuán preparados estamos en términos de las características del sistema de protección mexicano, ¿no? Mi propia investigación, que está mucho más concentrada en niveles de bienestar y desigualdad, muestran, digamos, cómo se ha ido profundizando algunas de estas diferencias, ¿no? Y cómo se abren la exposición a distintos riesgos para los cuales nuestros sistemas de bienestar no están listos para proteger, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace único al país, digamos, es este entramaje institucional, cuáles son los programas que tenemos, las políticas públicas para enfrentar a un contexto global similar, diría yo. Entonces, lo que podría caracterizar diferencias en esta realidad de una globalidad que en cámara lenta parece que prolonga un bajo crecimiento es los sistemas de protección social. Aquellos países que tienen seguros de desempleo, sistemas de seguridad social más amplios, pues obviamente pueden, acompañar esta situación de crisis de una manera prolongada. Las cifras que ustedes han escrito del empleo no se ha recuperado de la crisis 2008, sigue estando muy por debajo. Y parecía ser que esa es la realidad, pero la pregunta es, nuestro país tiene que vivir que en realidad no tiene un seguro de desempleo y un sistema de protección social, digamos, amplio, más allá de esta relación formal. Ese es el elemento que nos hace a nosotros tan vulnerables en esa situación de
un continuo bajo crecimiento con un empleo muy precario. Sí, en realidad esa es una característica no de México, de varios países, pero también de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica como conjunto nos caracterizamos porque nuestra seguridad social realmente nunca existió. La cobertura universal de lo que uno se imagina de seguridad social no existe. Pero si nos ubicamos en el contexto mundial, los sistemas de seguridad social también están en crisis. Por eso Landy nos hablaba del tema del cuidado. Y el tema del cuidado ha entrado un poco como a decir, ¿cómo vamos a hacerle para reproducirnos socialmente en un contexto de pocas posibilidades de generación de empleo y que tenemos una responsabilidad en términos de atender la reproducción de todos, ¿no? Entonces, creo que sí nos hace particularmente especiales a los mexicanos, pero a un grupo de países inmersos en el contexto de lo que se llamó globalización y el proceso de flexibilización en ese contexto de globalización, que lo que hizo es cambiar formas de producir, cambiar relaciones laborales y aunque no necesariamente esa flexibilización llevó a una situación de precariedad, la mayor parte de los cambios sí involucran precariedad. Tú hablabas del trabajo agropecuario o del trabajo infantil. En realidad la globalización hace uso del trabajo infantil. Claro. Las grandes empresas transnacionales hacen uso de la mano de obra infantil. Entonces, ese proceso de flexibilización involucra no solo condiciones precarias de trabajo, sino violación de los derechos humanos de los niños, ¿no? Y creo que eso también hay que resaltarlo como algo que nos está caracterizando. En una situación de debilidades del Estado para poder, digamos, aplicar las normas o las leyes que tenemos establecidos. Y ahí hay una paradoja, porque por una parte, durante esos años, la administración actual del gobierno federal ha enfatizado que se han creado como nunca empleos. Se habla de esta cifra de 600,000 empleos y es parte, digamos, del discurso oficial. ¿Cuál sería su reacción ante esta cifra comparado con este otro relato que nos están haciendo de que son empleos formales e informales muy precarios? Entonces, estos 600,000, que es el promedio de estos años, ¿qué expresan? ¿Cómo debemos leerlos? Son datos del Seguro Social, como sabemos. O sea, ¿ustedes cómo lo están leyendo? Si quieres, yo empiezo tantito y tú sigues. Mira, en realidad, todos los datos que hemos estado mencionando provienen de la Encuesta Nacional de Empleo. Sí. ¿Qué significa? Ir a los hogares y preguntarle a las personas por su trabajo. Entonces, estamos yendo con las personas y en ese sentido, esas encuestas captan información de toda la población. La información que tenemos en el IMSS es un grupo de la población, ese grupo que fue contratado y que de una u otra manera tuvo acceso a la seguridad social. Pero esas cifras del IMSS también hay que leerlas de manera, digamos, adecuada, no compararlas con la otra información. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son entradas al mercado de trabajo y salidas. Los estudios que se han hecho con esas fuentes de información muestran que los trabajadores no tienen una permanencia en el trabajo asalariado. Hay estudios concretos que dicen que prácticamente solamente el 20% de los trabajadores asalariados registrados en el IMSS tiene una permanencia de 9 años. Entonces, esas entradas y salidas hay que leerlas de otra manera. Entonces, sí, pues se están creando, pero a la vez unos están saliendo y otros están entrando y no nos cuentan qué es lo que está pasando con ese saldo, ¿no? ¿Quiénes entran y quiénes salen? O sea, no podemos festinarlas como una evidencia de, digamos, de que una economía que no crece genera empleos, digamos, formales, que finalmente es parte del discurso. Sí, digamos, con mucho cuidado, porque hay entradas Exacto. y salidas, y también un proceso que se ha dado de formalizar lo informal. También ha sido parte de, yo diría que del planteamiento de la OIT, no solo del gobierno, ¿no? Buscar la formalización, aduciendo que la formalización es una manera de enfrentar la desigualdad o el empobrecimiento. Sí. En ese sentido, Landy, o sea, este proceso de formalizar lo informal, pues también estaba, digamos, dentro de estas cifras. No son nuevos empleos, son gente que estaba por honorarios, hablo de
trabajadores del gobierno en distintas áreas, y de pronto finalmente les dan un contrato que puede ser temporal. Claro. Digo, son... justo, habría que verlas con cuidado, como tú dices, en el sentido de que, por un lado, claro que es mejor que sigan creciendo los números ante el IMSS, ¿no? Que hemos tenido periodos, digamos, de crisis económica donde efectivamente se han contraído los números de registro, pero no habría que tomarlas como evidencia de un crecimiento sostenido, ¿no?, del trabajo en México, en el sentido de que no necesariamente representan que la gente ingresó a un trabajo formal y se mantuvo en ese trabajo informal, ¿no?, sino que pueden haber muchas trayectorias ocurriendo atrás de esas cifras, ¿no? Y que justamente el concepto de precariedad laboral trata de dar cuenta de esas diferencias, ¿no? Entonces, lo que sería interesante saber es cuán estables son esos empleos que se están creando, en qué medida realmente estaríamos pensando que son trabajos que se logran mantener por un periodo amplio, ¿no? Porque justamente otro de los grandes retos que el trabajo va a representar o va a tener hacia futuro nuestro sistema es en qué medida vamos a poder sostener las pensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, las trayectorias laborales de estas personas o de los que estamos ahora en el mercado de trabajo, ahora los indicios son que no tenemos trayectorias de trabajo que sean suficientemente estables en términos de la cotización a los sistemas de seguridad social para asegurar el retiro en el futuro, ¿no? Entonces, es una buena señal que se inscriban al IMSS, sí lo es, y de ahí las estrategias, digamos, en términos de lo que la OIT está fomentando, lo que distintos programas federales están tratando de hacer, de fomentar la inscripción a los sistemas de seguridad precisamente para aumentar las contribuciones, pero el tema es en qué medida eso es sostenido, digamos, por periodos más largos, ¿no? Y eso es justamente donde todavía está el talón de Aquiles, digamos, ¿no? Como bien citaba Edith, digamos, los indicios señalan que las trayectorias siguen siendo muy discontinuas, ¿no? Con periodos muy cortos de cotización. Y por otra parte, lo que bien señalaban, o sea, la formalidad no implica un ingreso digno, implica precariedad también. Entonces, habría que verlas que no por estar en el IMSS significa que es un buen trabajo. Exacto. Sí. Y eso es un tema central y creo que es fundamental. Verlas con cuidado, pero poner en el centro esta realidad de que 60% de la población que tiene trabajo gana menos de 3 salarios mínimos, que significa pobreza, significa no poder vivir con dignidad, y mucho menos poder asegurar una vejez. De ahí, déjenme terminar el segmento, de ahí que podemos sostener que seguimos viviendo una situación crítica del mundo del trabajo. ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? Ciertamente. Déjenme ir a un corte y regresamos, porque si ese es el pasado, el presente, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Qué está planteando la OIT rumbo a... Pronto tendrá algunas reflexiones por 70 años o algo así de que ha estado, digamos, en el imaginario de Naciones Unidas. Y hoy el mundo, los ODS a 2030 nos planteamos cuál es el futuro del trabajo. O sea, en esta realidad compleja de globalización, que es un estancamiento permanente, con grandes amenazas ambientales, con grandes brechas, y una economía mexicana que está atrapado en esta nueva realidad de la era Trump, como hoy hemos dicho. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué se está pensando? ¿Cuáles son las líneas o las hipótesis de trabajo de investigación? Vamos a un corte y regresamos aquí al Colegio de México. Estábamos platicando sobre el siglo XXI, el futuro. Lo que ustedes han delineado, Edith, es que realmente este concepto del trabajo parece que ya no es un concepto que todos comprendemos en su magnitud. No es el trabajo del siglo XX, mediados, ¿no? O sea, que tiene una serie de características. Hoy lo que sabemos es que tener trabajo no garantiza lo que nos dijeron desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Una vida digna. Entonces, ¿cómo podemos entender el trabajo en el siglo XXI? ¿Cómo se está transformando esta idea? ¿Hacia dónde va? En esta pregunta, ¿cuál es el futuro del trabajo en el siglo XXI? Mira, para responder esa pregunta, yo creo que primero hay que ubicarnos en qué es trabajo
La OIT ha cambiado su definición de trabajo hace poco, tiene una propuesta en términos de que el trabajo, como lo conceptualizábamos, lo tenemos que visibilizar de otra manera. Tradicionalmente pensábamos en el trabajo como un trabajo remunerado, con ciertas características, y la OIT ha hecho un salto relativamente cualitativo en ese sentido. Ha planteado que el trabajo es toda forma de producir bienes y servicios para la reproducción de la vida. Por lo tanto, hay un trabajo que ha sido tradicionalmente invisibilizado, que es el trabajo que se realiza en las casas a través del trabajo doméstico y de cuidados, y que no se ha conceptualizado como trabajo, ¿no? Había hasta un concepto que algunos seguimos usando, y que era el ama de casa, ¿no? Que producía bienes y servicios, no para el mercado, pero que significaban una actividad para la reproducción de la mano de obra. La OIT involucra ya ahora la idea de que eso también es trabajo. Y por eso hace rato te decíamos el tema de la crisis de los cuidados, un poco para ver que esa parte del trabajo es el sustento de lo que podríamos decir es la punta del iceberg de lo que nosotros tradicionalmente hemos descrito como trabajo. O sea, un trabajador remunerado, un trabajador en el mercado, no llega sin ese trabajo de la base, sí, claro, sin la realización del trabajo de la reproducción. Entonces, primero tenemos que ver eso y hacerlo visible, porque esa es, digamos, una deuda histórica que tenemos los que estudiamos trabajo y nos centramos en el empleo y no articulamos la importancia del trabajo remunerado frente al no remunerado, ¿no? Y en ese sentido, Gladys, aceptando, y sin duda es cierto que hoy, digamos, en la medida que cambia la relación de dependencia y tendemos a ser una población adulta mayor y con grandes necesidades de cuidado, y se juntan los dos extremos, y esta realidad que el trabajo ya no puede verse en esta noción del siglo XX, pues tenemos también una realidad, la necesidad de ingreso para adquirir los bienes, ¿no? Y hoy nos encontramos en esta situación de que hay mucho trabajo no remunerado, gente que trabaja en el campo y se autosostiene, o que ganan un salario mínimo, propiamente una subsistencia real, una serie de programas de transferencias, pero la realidad es que en el mundo del trabajo del siglo XXI no vemos, no vamos a regresar al trabajo del siglo XX, vemos nuevas formaciones de trabajo independiente, individual, incluso el trabajo ahora con las tecnologías, la amenaza de la robotización, dicen algunos, ¿no? Que está cambiando todas las relaciones. En ese sentido, ¿cuál sería tu escenario? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles serían los planteamientos de la OIT en términos de pensar el trabajo en el siglo XXI? Sí, justamente la OIT tiene ahora esta agenda de plantearse el trabajo del futuro, ¿no? Y eso implica repensar qué es el trabajo, ¿no? Y pensar también entonces desde dónde lo consideramos, cómo lo pensamos y lo imaginamos hacia futuro, ¿no? Y eso implica también repensar cuáles son los mecanismos a través de los cuales, digamos, lo vamos a considerar, cómo lo vamos a pagar y cuáles son las políticas sociales que estarían acompañando ese trabajo, ¿no? Si cambiamos radicalmente cómo definimos el trabajo, tendríamos que cambiar los sistemas que lo acompañan, ¿no? Por ejemplo, si pensamos y reconocemos el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y de cuidados que hacen, por ejemplo, las familias, ¿no? Entonces tendríamos que reconocer financieramente ese trabajo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Si incluso para países como México, si decimos, si no hemos podido consolidar el trabajo en el mercado, ¿no? ¿Cómo podríamos tener un sistema que acompañe ese trabajo no remunerado? Esto que parece un reto imposible, digamos, quizás parezca un reto imposible si mantenemos la segmentación que hemos tenido entre estos dos ámbitos, ¿no? Pero quizás no lo sea si lo que hacemos es reconocer la contribución social de los distintos tipos de trabajo y cómo lo que haría la política social, digamos, es reconocer las distintas contribuciones, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, lo que necesitamos es
colocarnos en un lugar distinto desde donde lo pensamos. Por ejemplo, si solo pensamos el trabajo desde la posición de, digamos, de cómo lo imaginábamos y la posición normativa de lo que era el trabajo asalariado, ideal, digamos, del trabajador industrial de 1940, 50, como el trabajador que iba a cotizar cotidianamente, que iba a contribuir a los sistemas de pensiones, que por cierto en México nunca fue, digamos, la mayoría de los trabajadores. Nuestros sistemas fueron construidos para ese tipo de trabajador y nunca fueron la mayoría. En cambio, si lo redefinimos en términos de, por ejemplo, los ciudadanos y sus derechos, y construimos un sistema de protección basados en las contribuciones universales de los distintos, con diferencias, digamos, en función de las distintas posiciones, entonces nos movemos de esa definición. Eso nos llevaría a reconstruir los sistemas de protección. Y por otro lado, tendríamos que acompañar eso con una redefinición de la protección laboral en sí misma, ¿no? Es decir, de otras maneras de pensar los derechos laborales, para que incorporen todas estas distintas maneras de hacer empleo, ¿no? De estar empleado. Eso nos plantea una complejidad mayor, porque mucho del trabajo, digamos, del cuidado, hacemos esa referencia, no son reconocidos por el mercado. Los mercados no lo reconocen y por lo tal no le asignan un ingreso, más allá de la discusión de la contabilidad. Pero por otra parte, esta evolución nueva, que implica una nueva concepción, nos enfrenta a que las estructuras del siglo XX, ahorita venía la imagen de estas estructuras tripartitas que tanto ponderamos el siglo pasado, ¿no? Acuerdos entre obreros, empresarios y gobiernos, están totalmente resbasadas y tienden a erosionarse rápidamente. Entonces, estamos en una situación muy compleja porque aún el crecimiento económico que puede darse, déjame decir, 2030 en adelante, va a generar un empleo muy diferente en situaciones en que no tenemos el marco jurídico normativo, no tenemos marcos de protección, no creemos inclusive esta capacidad de relaciones, interlocuciones individuales, ¿no? Entonces, realmente lo que Landy nos escribía me generó una noción de la complejidad para pensar el trabajo, el empleo en el siglo XXI. ¿Cómo podría sintetizar este momento y hacia dónde son las preguntas que deberíamos hacernos? Que de alguna manera, ya Landy nos decía, pero tú ¿cómo plantearías cuáles son preguntas importantes a mantener a fin de entender este momento del siglo XXI? Bueno, más que preguntas, yo te diría, bueno, por un lado, yo soy contraria al punto de vista de que existe el fin del trabajo. Porque hay toda una discusión acerca de que la nueva tecnología va a llevar a que se robotice la producción, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenía que ver con una concepción de trabajo. Entonces, por un lado, los seres humanos vivimos de nuestro trabajo. La mayor parte de los seres humanos, si no tenemos un trabajo remunerado, no podemos subsistir en este sistema, ¿no? Entonces, sí hay una crisis de los sistemas de seguridad social, como tú bien dices, de la parte regulatoria y de nuestras relaciones laborales, pero en realidad lo que tenemos que hacer es también regresar a otros aspectos que tienen que ver con las contenciones salariales, que llevamos mucho tiempo en ellas y que eso ha llevado a un deterioro de los trabajadores impresionante. Yo pienso que una apuesta, desde mi punto de vista importante, es el ingreso universal, que no esté enganchado con un trabajo aquel formal, etcétera, porque por lo menos los individuos van a tener una manera de movilizar los ingresos en la economía y de una u otra manera generar procesos productivos o reproductivos en la sociedad, ¿no? Es todo un reto, tenemos un reto amplio porque no tuvimos tiempo, pero está el reto de una población envejecida, que va a necesitar otro tipo de cuidado, el propio proceso de cuidar a niños pequeños con digamos, con otras exigencias de educación, escolaridad. Sí, la dinámica demográfica que se nos impone, que sigue siendo un gran reto. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Creo que han delineado, y muchas gracias, Edith, Landy, por delinear la complejidad y cómo es necesario replantearnos incluso los conceptos para interpretar y analizar
Y estamos en el momento de construir nuevas propuestas. La renta ciudadana o el ingreso universal es una de las propuestas ante esta dinámica de cambio, de diferenciación que estamos experimentando en el mundo y en nuestro país. Creo que tendremos que hacer otro programa para abordar otras dimensiones. Yo quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos y sobre todo a ustedes dos por darnos este panorama en grandes trazos de algo tan complejo, tan esencial para la vida de los individuos y para el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Edith, muchas gracias, Landy, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de México Social.